Alerta, iglesia. Alerta. Muy alerta, iglesia de Jesucristo. Alerta porque el esposo está por llegar. Alerta, iglesia, apercíbete. No te vaya a encontrar el novio, el esposo, no te vaya a encontrar desapercibida, iglesia. Hermanos, hermanas, cristianos y cristianas del mundo entero, todos aquellos que nos decimos iglesia de Jesucristo, alertas, muy alertas, porque el decirse iglesia de Jesucristo es muy fácil, pero el ser realmente iglesia de Jesucristo, esto es algo serio. Y es tiempo de que de verdad nos aseguremos de ser iglesia. Porque la verdadera iglesia es la verdadera novia de nuestro Señor Jesucristo. La verdadera iglesia son aquellos comprometidos con Dios que no están jugando con el cristianismo, que no están por algunos intereses o con algunos intereses ajenos o bastardos y ajenos a los de Dios. Queridos hermanos, hermanas, en esta hora yo les quiero compartir este mensaje. Un mensaje que Dios me ha dado muy serio. Creo que hemos escuchado muchos mensajes de estos. Pero Dios me ha dado a sentir que se están dando los últimos mensajes de alerta, de advertencia, de llamado, de apercibimiento. El que no haga caso se quedará aquí llamándose cristiano y llamándose iglesia. El que no se meta realmente con Dios seriamente, quien no se case realmente con Cristo, no podrá ser novia de Cristo, ni podrá ser esposa de Cristo. Quien no se comprometa con Dios, no se va a ir con Dios. Quien no firme su compromiso con Dios, no estará contado entre los que se van con el Señor. Hermano, hermana, es tiempo de que hagas un alto, de que hagamos un alto. Y es tiempo de que reafirmemos nuestro compromiso con Dios. De que afirmemos nuestro compromiso con Dios. El novio ya está a la vuelta de la esquina. El esposo ya no tarda en llegar. Viene a buscar a su amada. Viene a buscar a su novia para hacerla su esposa y para vivir con ella para siempre, eternamente. Alerta, iglesia. Alerta, cristianos. Alerta, siervos de Dios. Alerta, 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 alerta. Asegurémonos de estar realmente velando. Asegurémonos realmente de estar esperando al amado. ¿Cómo? Con nuestras lámparas bien encendidas.
con nuestras lámparas bien llenas de aceite y aún con nuestro vaso en reserva lleno del aceite, de la unción del Espíritu Santo. Ya dejemos todo relajamiento, ya dejemos todo entretenimiento, ya dejemos toda distracción, ya dejemos todo conformismo, toda desidia, toda flojera espiritual. Sacudámonos esa flojera espiritual que nos da tanto para orar. Sacudámonos esa flojera que nos da tanto para ayunar. Sacudámonos esa flojera que nos da tanto para escudriñar la palabra del Señor. Y reprendamos de nosotros todo aburrimiento espiritual. Porque esta carne le gusta aquello que la entretiene, aquello que la distrae, aquello que le da placer, terrenal, pasajero. Pero esta carne no le gusta nada lo espiritual. Y todo mundo dándole gusto a su carne, y lamentablemente hasta cristianos. Lamentablemente, hasta muchos de los cuales nos llamamos iglesia de Dios, iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo debería estar metida en profunda oración. Algo que lamentablemente la mayoría de cristianos que nos llamamos iglesia no estamos metidos en oración como debemos. No estamos metidos con Dios como debemos. Dijo el Señor que velemos y oremos para que seamos tenidos por dignos de estar en pie delante del Hijo del Hombre en aquel día. Que velemos y oremos para que podamos escapar de las cosas terribles que domina este mundo, esta tierra. Quiere decir que estemos velando y orando para que cuando Él venga no nos encuentre desapercibidos y nos vayamos a quedar. Esto lo encuentra en San Lucas capítulo 21, versículo 36. San Lucas 21, 36. Por ahí encuentra las palabras que le he mencionado. Velen y oren para que sean tenidos por dignos de estar en pie delante del Hijo del Hombre en aquel día. Cuando Él venga, cuando Él arrebate a su iglesia, que seamos tenidos por dignos de ser parte de los que sean arrebatados para ser llevados con Él al cielo, que seamos tenidos por dignos de ser de aquellos que seamos transformados y se nos dé un cuerpo incorruptible, un cuerpo glorificado, un cuerpo semejante al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, un cuerpo semejante al cuerpo de los ángeles. Pero que tenemos que estar en vela, que tenemos que estar alertas, tenemos que estar orando en todo tiempo, en todo lugar, a toda hora. Ya dejemos los entretenimientos, ya dejemos lo que a nuestra carne le da placer y gusto. Ya dejemos eso, hagámoslo a un lado, porque no se le olvide que el que siembre para su carne, de su carne se secará corrupción. Mas el que siembre para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Hermanos, hermanas, cristianos y cristianas, siervos de Dios, disculpen, pero los nombres y los títulos y los lugares, si no hay real relación con Dios, saldrán sobrando y no valdrán de nada. No valdrán de nada el día que Cristo venga. Lo que valdrá cuando Cristo venga es la relación real, buena, sólida y profunda que usted y yo hayamos tenido con Él en esta vida. Lo que va a valer es
y el tanto de interés que usted y yo hayamos mostrado para estar en comunión con Dios. Muchas de las veces nos involucramos en tantas actividades. Y está bien, mientras sean actividades buenas, está bien involucrarnos en ellas. Pero debido a tanta actividad, los cristianos, debido a tanta actividad, la mayoría, su relación con Dios está rota. Debido a tanta actividad y tanto supuesto compromiso con esto y con aquello, aquí y allá, y hacer esto y hacer aquello, e ir aquí y allá, en tanto hacer esto, la oración, que es la base del cristiano para una comunión con Dios, se ha descuidado. La mayoría de cristianos, lamentablemente, su comunión con Dios está tan raquítica, está tan débil, está tan frágil, que si viniera una persecución, yo creo que a la primera negamos nuestra fe en Cristo. A las primeras situaciones difíciles que pudieran venir a nuestra vida, serias, puede que neguemos nuestra fe en Cristo. Hermanos, hermanas, el esposo está a punto de llegar. Ya se oyen los pasos del esposo. Ya se oye el ruido de los pasos del novio. Y lamentablemente gran parte de los que conformamos la novia ni siquiera escuchan ese sonido de los pasos del novio. Dice la palabra del Señor en San Mateo capítulo 25. Y quiero leer para ustedes una parte muy conocida. San Mateo capítulo 25, versículos 1 al versículo 13. La parábola o narración de las 10 vírgenes. Una parábola muy conocida de la mayoría. Pero una parábola que nos debe de llevar a reflexionar realmente cómo estamos. ¿De qué lado estamos? Dice la Biblia, San Mateo capítulo 25, versículos 1 al 13, dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Y las 5 de ellas eran prudentes y las 5 fatuas. Las que eran fatuas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasos juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche fue oído un clamor: he aquí, el esposo viene, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y aderezaron sus lámparas. Y las fatuas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: porque no nos falte a nosotras y a vosotras, id antes a los que venden y comprad para vosotras. Y mientras que ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban apercibidas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Y después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos.
Mas respondiendo él dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. La mayoría de cristianos, si no es que todos los que en el mundo nos llamamos cristianos, decimos estar esperando al esposo. Decimos estar esperando al amado. Y hasta parece que nos emocionamos cuando escuchamos un canto con este tema, cuando escuchamos un mensaje con este tema. Pero ya dejémonos de emociones y hagámonos de una realidad que de verdad nosotros nos cause una gran emoción, pero real, un gozo pero real, y que no sea una emoción pasajera, que de verdad nosotros nos aseguremos de formar parte y de ser parte de la iglesia verdadera de Jesucristo. Que de verdad seamos parte y formemos parte del cuerpo de Cristo. Que de verdad formemos parte y seamos parte de la novia de Cristo. Y que cuando el novio venga, resuelto a unirse con su novia, y que se ha declarado matrimonio entre Cristo y su iglesia, ojalá y usted y yo seamos parte en ese grupo que realmente se unirá a su amado. Esa iglesia que se unirá a su amado. Mire, todos tenemos una Biblia. Todos tenemos una Biblia. Y algunos hasta de a 2 o de a 3 o más. Todos, casi todos tenemos ministerios. Tenemos dones. Tenemos nombres, tenemos títulos, tenemos lugares. Pero de todos estos llamados cristianos en el mundo entero, ¿cuántas tienen un afán por la presencia de Dios? A veces las cosas se hacen porque se quiere ser admirado, se quiere ser conocido, se quiere ser reconocido, porque se quieren recibir halagos y aplausos. Pero ¿qué tanto se hacen las cosas realmente porque se quiere agradar a Dios y porque se ama a Dios de verdad? ¿Qué tanto se pasa usted la vida en íntima comunión con Dios en oración? ¿Qué tanto me paso la vida yo en íntima comunión con Dios en oración? Cualquier otra actividad nos encanta, o si no nos encanta, pero le vamos entrando. A veces, aunque sea forzadillo, le vamos entrando. Pero a la oración, ni forzadillos le vamos entrando. Y si le entramos, pero logramos solamente una oración de rutina. Porque hasta eso se ha hecho religioso, la oración se ha hecho religiosa.
solamente pues ya que soy cristiano tengo que orar. No, la oración debería ser algo amado y deseado por todo cristiano, porque la oración es el medio de comunicación para con Dios. Es el medio a través del cual podemos hablar con Dios, decirle a Dios lo que queremos, pedirle lo que queremos, reconocerle, decirle cuántas cosas querramos a Él. Pero la mayoría se aburre en la oración. La mayoría le gusta cualquier otra actividad, pero no le gusta la oración. Y es normal, porque a esta carne no le gusta orar. Pero tenemos que someter esta carne a la oración. Quien no someta su carne a los pies de Cristo en oración, si dijera alguien por ahí, si orando sabe Dios, pues ya no orando. No nos engañemos. No nos engañemos. Que con llevar tantas actividades ya estamos bien con Dios. No, hermanos. Haga las más actividades que pueda en la obra de Dios y para Dios. Haga lo que más pueda, pero sin olvidarse que la base de todo cristiano para una real e íntima comunión con Dios y buena relación con Él es la oración. La oración. La oración. Perdóneme, pero tengo que repetírselo. El que no ora, el diablo se lo devora. El que no ayuna, el diablo se lo desayuna. El que se distrae con la televisión y ahora con las redes sociales, pierde la bendición de Dios. En esta parábola de las 10 vírgenes encontramos la iglesia representada aquí con las 10 vírgenes. Las 10 tenían lámparas. Todos los cristianos tenemos una Biblia. Pero ¿cuántos de los que tenemos una Biblia la escudriñamos? Y si no la hemos cumplido cabalmente al 100%, pero nos estamos esforzando por cumplirla y obedecerla en medio de esas tantas limitaciones. Hermanos, no es suficiente tener la lámpara, sino hay que tener la lámpara, pero también el aceite. La lámpara sin aceite no alumbra. La lámpara sin aceite no da luz. Se necesita el aceite. Estas dos cosas van a la par. Estas dos cosas trabajan unidas. La lámpara y el aceite. La palabra de Dios y la unción del Espíritu Santo deben estar aquí adentro de nuestro corazón. Porque es el Espíritu Santo que nos va a dar el entendimiento real y pleno para entender la palabra del Señor. Una lámpara sin carga no alumbra. Una lámpara sin pilas recargadas no alumbra. No es suficiente tener una Biblia en las manos o en la casa. No es suficiente conocer muchos textos de la Biblia. No. Hay que llenarse de la presencia de Dios. Hay que llenarse del Espíritu Santo. ¿Y cómo se llena uno de la presencia de Dios? ¿Cómo se llena uno del Espíritu Santo? ¿Sabe cómo? En oración. En oración. Allá en la congregación sí, pero también en lo secreto. Ahí donde solamente usted habla a solas
con su Padre, con su Creador, con Dios. Y ahí a solas también usted siente la presencia de Dios. Muchas de las veces dice, es que yo solamente siento a Dios allá con la congregación, solo no siento nada. Cuidado entonces, si solo siente presencia de Dios allá en la congregación, entonces es pura emoción. Porque la presencia de Dios, cuando la presencia de Dios está en nosotros, se mueve allá en la congregación, se siente allá en la congregación, pero se siente cuando estamos a solas con Dios también. Se siente el poder, se siente su gloria, se siente su abrazo, se siente su mano en nuestro hombro. Y así como brincamos y saltamos, alzamos las manos y hablamos en lenguas allá en la congregación, a solas, ahí donde nadie nos ve, también cantamos, hablamos en lenguas, alzamos las manos, adoramos a Dios, le decimos cuánto lo amamos, y también ahí saltamos como becerros de la manada. ¿Por qué? Porque no es emoción. Por eso es importante que usted se asegure de estarse llenando del aceite real de la unción real del Espíritu, de la presencia de Dios, del poder del Espíritu Santo. Las 10 vírgenes tenían las lámparas. Y por cierto, algo más. Las 10 vírgenes buscaban la presencia de Dios, pero había una diferencia. Unas la buscaban con afán y otras la buscaban, nomás como para pasarla. Puede volver a leer San Mateo 25, 1 al 13. Mire cómo dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Oiga bien, las 10 tomaron sus lámparas y las 10 salieron según ellas todas, según ellas listas y dispuestas para recibir al esposo. Por eso dije al principio, parece que todos los cristianos estamos esperando al esposo. Estamos esperando a Cristo. Pero la verdad, ¿será esa de? ¿Todos realmente estaremos esperando a Cristo? ¿Todos de verdad salimos a recibir al esposo? Nos estamos preparando debidamente para encontrarnos con Él y poder ser tomados por Él, para ser llevados al cielo con Él, para unirnos con Él para siempre. Vamos a verlo aquí. Las 10 vírgenes son nuestro reflejo. Y ojalá y usted y yo estemos del lado de las prudentes, de las que sí eran novia de Cristo, de las que sí realmente salieron resueltas a recibir al esposo. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Hasta ahí vamos bien. Y hasta ahí todos estamos bien. Hasta ahí todo, ni quien diga nada contrario. Todas tomaron sus lámparas. ¿Qué cristiano no tiene una lámpara? Lo parafraseamos, ¿qué cristiano no tiene una Biblia? Dígase un momento, o hasta 2, hasta 3. Todos los cristianos tenemos lámpara. Todos los cristianos tenemos Biblia. ¿Y qué más dice? Dice, salieron a recibir al esposo. Todas tomaron sus lámparas y todas salieron a recibir al esposo. Vuelvo a repetir, hasta ahí todo va bien. Hasta ahí todo va perfecto. Pero más adelante, sigamos leyendo el capítulo 2, el versículo 2 de San Mateo 25. Y las 5 de ellas eran prudentes y las 5 fatuas. Ahí empezamos como que a diferenciar un poco. Como que hasta en el versículo 1 aparece un grupo. Un solo grupo. En el versículo 1 aparece un solo grupo.
Pero si nos damos cuenta del versículo 2, como que se empiezan a dejar entrever dos grupos. De un grupo se hacen dos grupos. Y las 5 de ellas eran prudentes y las 5 de ellas eran fatuas. Seguimos leyendo versículo 3. Y aquí se va esclareciendo la diferencia. Y se va dejando entrever más claro que no es un solo grupo, sino que en ese supuesto grupo grande se va dividiendo en dos grupos. Y no todas o no todos son lo que parecen. Y no todas y no todos son lo que dicen. Dice el versículo 3. Y las que eran fatuas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Ahí está un grupo aclarándose plenamente. ¿Cómo se distinguió el grupo de las fatuas? De esta manera: no tomaron aceite suficiente y mucho menos en reserva o para reserva. No les importó. Sí pensaron en la presencia de Dios, sí buscaron la presencia de Dios, pero dijeron: con esto está bien, ¿para qué tanto orar? Es más, algunos dicen: ya para qué tanto orar, vamos a chocar a Dios tanto pedirle y pedirle. Muchos así últimamente dicen, ¿para qué tanto orar? ¿Para qué tanto ayunar? ¿Para qué tanto leer la Biblia? ¿Para qué tanto congregarse? ¿Para qué tanto buscar la presencia de Dios? Con poquito, dicen, con eso estamos bien. Y dicen, y hasta más que bien. Mentira del diablo. Dice el versículo 3: y las que eran fatuas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. No les importó tanto el llenarse hasta rebosar de la unción del Espíritu. Es más, con emocionarse y se conformaban. Y muchas de las veces hasta las emociones se llegan a confundir con la presencia de Dios. O más bien, o la presencia de Dios se llega a confundir con emociones. A veces se emocionan y dicen: me llené de la presencia de Dios, pero no pasó más que una emoción. Y las emociones al final no nos ayudarán en nada. Lo que vale es la real presencia de Dios aquí en nuestra vida, llenándonos hasta rebosar. Las que eran fatuas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Y aquí hablamos en el siguiente grupo, el versículo 4. Mas las prudentes tomaron, miren la diferencia. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasos juntamente con sus lámparas. Las prudentes dijeron: vamos a llenar estas lámparas hasta el tope, hasta que ya no les quepa una gota más. Oraban, pero oraban. Que las demás no lo hacían, ellas dijeron: nosotros vamos a hacer lo nuestro. Nosotros vamos a luchar por nosotros. Ellas, las prudentes, sí se sintieron en la necesidad de llenarse hasta rebosar de la presencia de Dios y lucharon por ello y lo lograron. Y no solamente llenaron sus lámparas, sino dice que tomaron sus vasos en reserva y los llenaron también, bien llenos de aceite. ¿Qué simboliza el aceite? El aceite simboliza la unción del Espíritu Santo, la unción de Dios en nuestras vidas. Si hay unción, hay vida y vida activa en Dios. Si no hay unción, solamente hay actividad, ruido y escándalo y nada más. Y no hay nada. Cuidado. El cristianismo no es solo actividad. El cristianismo no es solo obras.
El cristianismo es relación con Dios. Hablo del verdadero cristianismo. El verdadero cristianismo es comunión con Dios. El verdadero cristianismo es llenarse hasta rebosar de la gloria de Dios, de la unción del Espíritu Santo en la congregación y a solas. Es andar una vida rebosante del poder del Espíritu Santo, del poder de la presencia de Dios, de la presencia del Espíritu de Dios. Mire lo que dice el versículo 4. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasos juntamente con sus lámparas. Las fatuas fueron, se puede decir, confiadas. Dijeron, con esto, ¿para qué tanto? Dios es bueno y con esto nos la va a pasar. Con esto la hacemos. Con esto la logramos. Cuidado. Cuidado con el confiarse y el autoconfiarse. Es muy peligroso. Dice la palabra del Señor que Dios no da su espíritu por medida, sino que lo da abundantemente a los que lo busquen y lo quieran, y lo anhelen y lo deseen. Ahora mire lo que dice el versículo 5. El versículo 5 dice: y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Oigan, hermanos, oigan, hermanas, por ahora parece que todos hemos salido a recibir al esposo. Por ahora parece que todos estamos esperando a Cristo y pareciera que no hay diferencia. Pero va a llegar el momento en que las presiones van a ser demasiadas, pero súper demasiadas. Ya por una u otra cosa, por los problemas, por las grandes necesidades, por las muchas y grandes y terribles enfermedades, tal vez o hasta por la persecución. Va a llegar el momento en que tal vez ya no va a haber la libertad para orar como la hay ahora. Y la mayoría se va a ver privado, por mucho que no quieran, se va a ver privado. Y sí lo va a hacer, pero ya no como se puede hacer ahora, que tenemos la libertad de hacerlo. Va a llegar el momento que ya no se va a poder ayunar como se puede hacer mientras podemos y hay libertad de hacerlo. Llega ese momento cuando ya de verdad, en realidad no se puede orar como cuando se tiene toda la libertad. Ya no se va a poder ayunar como cuando se tiene la fuerza y la posibilidad. Va a llegar un momento cuando ya no nos podemos congregar como se puede hacer por ahora. Va a llegar un momento cuando de verdad hasta una persecución pueda que nos alcance. Y que ya no podamos ir ni al templo. Ya no podamos andar libremente con la palabra de Dios. Ya no podamos orar libremente. Va a llegar el momento cuando realmente va a ser difícil. Va a ser duro realmente llenarse de Dios como se quisiera, como se debe, como es. Dice el versículo 5: y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Bueno, yo entiendo qué es esto. Pero mire lo que dice los versículos más adelante. Dice: y a la medianoche, versículo 6 dice: y a la medianoche fue oído un clamor. He aquí el esposo viene, salir a recibirle.
Seguimos leyendo el versículo 7. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y aderezaron sus lámparas. Por la tanta presión demasiado y fuerte, ya no se oró lo que se debía o como se debía. Ya no se ayunó como debería o como debía. Ya no nos congregábamos como nos deberíamos congregar. Pues no porque no quisiéramos, sino porque las cosas pues, se ponen difíciles. Por una o por otra cosa, por una u otra causa o por otra razón. Ahora hay libertad de congregarse. Por ahora hay oportunidad de congregarse todos los días si se quiere. Por ahora usted puede orar a solas en la congregación o donde quiera puede orar, tiene la libertad de hacerlo. Por lo menos en nuestro país. Por ahora usted puede andar con su Biblia al público, a la luz del día y nadie le dice nada por ahora. Por lo menos en nuestro país hay algunos donde se ven privados. Hay países donde no tienen esta libertad y quisieran tenerla. Pero nuestro país cree que siempre va a haber esa libertad. Esa libertad está por acabarse, hermanos. Y que no se llene ahora. Cuando llegue la privación, va a querer llenarse, pero ya no va a poder llenarse con la libertad que quisiera tener o que pudiera tener, como ahora. Por eso, hermanos, hoy aprovechemos. No nos dejemos absorber por las tantas actividades al punto de que nos priven de la comunión con Dios. Vuelvo a repetir, hagamos todas las actividades que más podamos. Hagamos todas las obras que más podamos. Sí, hagámoslas mientras sean para Dios y para la obra de Dios. Hay que hacerlas, pero sin vernos privados de la comunión con Dios, sin vernos privados de la oración. No sea que nos quedemos con lo menos y perdamos lo más. Mire lo que dice el versículo 6. Y a la medianoche fue de un clamor. Y aquí el esposo viene, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y aderezaron sus lámparas. Todavía está ahí, todas escucharon el último llamado. Todas escucharon que el esposo ya estaba a punto de llegar. Lo escucharon. Pero aquí entra el gran problema. El versículo 8, mire lo que dice. Y las fatuas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Las prudentes, aunque se vieron impedidas de seguirse llenando como ellas siempre lo acostumbraban, pero como cuando pudieron, se llenaron hasta el tope, se llenaron hasta rebosar, aunque ya no pudieron echarle más aceite como quisieran sus lámparas a sus vasos, pero tenían buena reserva. Y aunque mientras no pudieron lograr llenarse como quisieran como antes, sus lámparas estuvieron gastando aceite. Sus lámparas siguieron gastando aceite. Pero las prudentes, ¿qué problema? Tenían en reserva. Pero las fatuas, que hicieron con poquito, ¿para qué tanto? ¿Para qué tanta oración? ¿Para qué tanto ayuno? Hago esto, hago aquello, voy aquí, voy allá. Coopero, diezmo, doy primicias, voy a trabajar en la obra de Dios. Hago esto, hago aquello. Oiga, eso es bueno, sí. Pero sin presencia de Dios, eso no vale para nada. Pero si por eso usted descuida su relación con Dios, comunión con Dios, será polvo y ceniza. Así dice la Biblia. El apóstol Pablo a los Corintios. Que
todas nuestras obras serán pasadas por el fuego, y algunas de ellas, las que no sean realmente en el orden debido y como Dios lo demanda, que no sean hechas esas obras por el Espíritu de Dios en nuestra vida, sino solo por nosotros solos, dice que serán ceniza, serán nada. Es bueno hacer cosas buenas, es bueno hacer obras buenas, es bueno llevar a cabo actividades, por supuesto, buenas y para la gloria de Dios, para la obra de Dios, para Dios, sí, pero sin perder de vista nuestra comunión con Dios, sin perder de vista nuestra relación con Dios, sin perder de vista cómo está de llena nuestra lámpara, nuestro corazón, nuestra vida de Dios, del Espíritu Santo. Lo principal es estar lleno del Espíritu Santo, y lo demás, el mismo Espíritu Santo nos ayudará a hacerlo, lo que sea necesario. Lo que tengamos que hacer, el mismo Espíritu Santo nos ayudará a hacerlo, y se hará con el verdadero peso del Espíritu Santo, con el peso de Dios, agradando realmente a Dios. Se harán obras de calidad, porque no las haremos nosotros, sino las hará el Espíritu Santo en nosotros, a través de nosotros. Las obras que usted y yo hacemos solos son huecas, vanas y vacías. Las obras que usted y yo hacemos sin el Espíritu Santo rebosando nuestras vidas son nada. Así lo dijo el profeta Isaías, por ahí en el capítulo 66 o 64, por ahí no recuerdo bien. Isaías dice que nuestras mejores obras sin Dios, sin Cristo, sin la presencia de Dios en nuestra vida, son como trapos de inmundicias. Isaías 64:6 más concreto. Isaías 64:6. Dice Isaías, nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia. Se está refiriendo a las obras que se hacen sin el Espíritu de Dios en nuestro corazón, sin Dios en nuestra vida. Que son buenas las obras, sí son buenas, pero no son hechas por el Espíritu. Por lo tanto, aunque sean buenas, esas obras están manchadas, porque las obras realmente puras y limpias son las que hace el Espíritu Santo, y son las obras que a Dios le agradan, las obras limpias y puras que solo las puede hacer el Espíritu Santo en nosotros, a través de nosotros. Entonces imagínense qué obras agradables haremos sin el Espíritu Santo en nosotros. Realmente necesitamos la presencia de Dios, querramos o no. No podemos hacer obras buenas, agradables a Dios sin el Espíritu Santo. Podremos hacer unas obras parecidas, y que para aquí, para algo, para alguien serán de bien y se verán de algo o de mucho, pero delante de Dios no serán agradables, porque estarán manchadas, porque nosotros estamos manchados, nosotros somos imperfectos. Las obras limpias son las que hace Dios mismo a través de nosotros. Las obras agradables a Dios son las que el mismo Dios las hace en nosotros, a través de nosotros. Por eso es necesario, antes de hacer obras, llenarse del Espíritu Santo. Y para llenarse del Espíritu Santo hay que meterse con Dios en profunda oración, y procurando diariamente una íntima comunión con Dios de verdad. Por supuesto, por medio de la oración. Y formalizar nuestra relación con Dios, afirmar nuestro compromiso con Dios, y casarnos con Dios. No vivir en unión libre con Dios. No. Dios quiere hombres y mujeres comprometidos con Él en verdad. Y es con esos hombres y esas mujeres comprometidos con Él que Dios se compromete con ellos y con ellas también.
Mire lo que dice. Y las fatuas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Ahora mire lo que dice el 9. Mas las prudentes respondieron diciendo: porque no nos falte a nosotras y a vosotras, id antes a los que venden y comprad para vosotras. Miren, las prudentes, por algo se les llama prudentes. Aquí las prudentes parecen como egoístas, pero no es así. ¿Sabe por qué no es así? Porque realmente aquí no es aceite literal del que se está hablando. Aquí el aceite es un símbolo. El aceite está representando la presencia de Dios. Perdón, hermanos. El aceite representa el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no se compra ni se vende. Acuérdese lo que le dijo Pedro a un tal hombre llamado Simón el Mago. Le dijo: tu dinero perezca contigo, porque tú piensas que el don de Dios se compra con dinero. No. El Espíritu Santo es un regalo para aquellos que realmente lo buscan, lo quieren, lo piden, lo anhelan, lo desean y lo buscan con ansia y pasión y con todo el corazón. Hermanos, pero las fatuas, que es lo mismo, imprudentes, eran tan imprudentes que llegaron a pensar que el Espíritu Santo, así como Simón, pensaban que eso se puede transmitir de humano a humano, cuando el Espíritu Santo no lo puede dar un humano, ninguno. Por muy espiritual que sea, nadie puede dar el Espíritu Santo más que el Dios de la gloria. Es Dios el que da el Espíritu Santo, pero dice que lo da a los que le obedecen. El Espíritu Santo se obtiene en directo de Dios. El Espíritu Santo se obtiene en directo de Dios y de solo de Dios y de nadie más que de Dios. Y si no se busca de esa manera, y si no se pide a quien se le debe pedir, no lo tendremos. Las fatuas pensaban que las prudentes podían darles porque ya estaban bien llenas de Dios. Pero no se pudo. No se puede. Aquí cada quien tiene lo que quiere y lo que busca. Quien quiere mucha presencia de Dios, la busca, la tiene. Quien casi no quiere y casi no la busca, pues casi no tiene. O no tiene, de una vez. Esto es muy personal. Dice: mas las prudentes respondieron diciendo: porque no nos falte a nosotras y a vosotras, id antes a los que venden y comprad para vosotras. ¿Por qué le dijeron esto a estas vírgenes fatuas? Porque estas otras vírgenes, que se les llama aquí en la Biblia fatuas, pensaban que con las muchas obras que hicieran, compraban a Dios. Pensaron que con la mucha actividad que llevaran a cabo, compraban a Dios, aunque no pasaran mucho tiempo con Dios en oración, aunque no pasaran mucho tiempo con Dios en ayuno, aunque no pasaran mucho tiempo con Dios escuchando su palabra, aunque no pasaran mucho tiempo con Dios en la congregación, cantando, alabando y adorando a Dios. Ellos pensaban que simplemente con hacer y con dar, dicen, con eso tenemos el reino de los cielos comprado y Dios nos tiene que dar el cielo porque nos lo estamos ganando. No se nos olvide que el cielo nadie se lo gana. El cielo se conquista, pero por los méritos de Jesucristo. La salvación no se compra ni se vende. La salvación es un regalo de Dios. Y a Dios no lo vamos a comprar con dinero, porque a Dios no se le puede comprar ni sobornar. Aquí Dios, que es santo y justo, quien realmente ve que Él quiere de Él, le da de Él y le da en abundancia. Quien no quiere tanto de Él, pues así. Quiere poco, poco le da. Pero al final las consecuencias las va a tener o las vamos a tener.
Y mire lo que dice el versículo 10. Mientras que ellas iban a comprar, vino el esposo. ¿Qué pasó? A la mera hora quisieron llenarse de Dios. A la mera hora quisieron meterse en oración, pero ahora sí. A la mera hora quisieron meterse en ayuno. Pero es que llenarse del Espíritu Santo a rebosar no es de la noche a la mañana, no es en un rato. No, para llenarse del Espíritu Santo se requiere de empeño, de esmero, de esfuerzo y de tiempo. De orar años y años y años. De ayunar años y años y años y años. De buscar y buscar y buscar veces de Dios años y años y años. No de la noche a la mañana, no en un instante. Y quiero decirles algo, hermanos. Lamentablemente, Dios, el ser humano, con tantos avisos y llamados y alertas, advertencias y señales que nos está permitiendo ver a nuestro alrededor, diciéndonos que Cristo está a las puertas, el ser humano sigue relajado, sigue adormecido, sigue anestesiado, sigue en sus entretenimientos, sigue en sus distracciones. Y la oración la sigue ignorando, el ayuno lo sigue ignorando. La palabra de Dios la sigue ignorando. El congregarse no le importa. Y si no le importa el congregarse, pues menos orar y ayunar. Pero vuelvo a repetir. La oración y el ayuno y la palabra de Dios, el escudriñarla, es la base principal de un cristiano. De un cristiano verdadero. Muchos van a querer llenarse del Espíritu Santo cuando vean las noticias por las redes sociales, por la televisión, por la radio. Cuando oigan por la radio y vean por la televisión o por las redes sociales que multitud de gente a lo largo y ancho del mundo desaparecieron. Muchos hasta que no vean que alguien desapareció sobrenaturalmente, van a empezar a ver que necesitan orar y se van a poner a orar, pero va a ser demasiado tarde. Triste y lamentablemente la mayoría va a buscar la presencia de Dios cuando el arrebatamiento de la iglesia ya haya ocurrido. Demasiado tarde. Hermano, hermana, iglesia, despierta. Despierta, no te vaya a pasar como las vírgenes fatuas. Salieron con sus lámparas, tomaron sus lámparas, salieron a vestir al esposo, pero no les importó llenarse de la presencia de Dios. No les importó orar lo suficiente, lo necesario. No les importó ayunar. Ellos querían fiestas y más fiestas y comer y más comer. Ayunar, pues, ay de cada mes, ay de cada semana. Ay de vez en cuando. No. Si de verdad quieres presencia de Dios, métete con Dios en oración y en ayuno y con su palabra. Y verás que Dios, Él mismo te va a llenar a rebosar de su gloria y de su presencia. Y estarás apercibido para irte con Él cuando Él venga o te llame a cuentas. Dice, y mientras que ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban apercibidas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Mira lo que dice el versículo 11. Y después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Aquí está lo que yo les digo. Miren, hoy los hermanos brillan por su ausencia en los cultos. Hoy los hermanos
mucho más brillan por su ausencia en las oraciones. Si hay una fiestecita donde va a haber comida, si hay una fiestecita donde va a haber comida, hay muchos presentes. Pero si hay una reunión de oración, una velada de oración, una cadena de oración, una cadena de ayuno, ahí es cuando más los hermanos, las hermanas, los cristianos, las cristianas y a veces hasta siervos de Dios brillan por su ausencia. A veces aparecemos en cualquier otro evento cristiano. Aparecemos en cualquier otra reunión cristiana. Aparecemos en cualquier evento social cristiano. Pero en veladas de oración brillamos por nuestra ausencia. En cadenas de oración brillamos por nuestra ausencia. En cadenas de ayuno brillamos por nuestra ausencia. En los cultos brillamos por nuestra ausencia. Ahora, allá en lo secreto, a solas con Dios, también mucho más brillamos por nuestra ausencia. No aparecemos en el secreto de Dios. Cuando Dios dijo a través de profeta, parece que el profeta Jeremías o Ezequiel, dijo, si ellas hubiesen estado en mi secreto, les hubiesen logrado hacer oír mis palabras y los hubiesen hecho volver a mí. Si hubiesen estado en mi secreto, dice Dios. Si hubiesen estado conmigo en comunión, en oración, a solas conmigo. Eso dice Dios. Eso lo anhela Dios, eso lo quiere Dios. Dios quiere estar con usted a solas, bendecirlo ahí, abrazarlo, apapacharlo, llenarlo, revestirlo de su gloria, su presencia, su gracia, su misericordia, de su amor, de todas sus virtudes, de todo de lo de Él. Pero a solas con Dios, usted y yo no aparecemos a veces. Dios quiere que estemos con Él todos los días. Cuando estamos en la congregación, pero también nos quiere tener a solas, nosotros y Él, a solas, ahí en lo secreto. Él quiere tener con nosotros una real íntima comunión y convivencia con nosotros todos los días de nuestra vida, las 24 horas del día. En todo momento, en todo lugar y a toda hora. Pero la mayoría está tan ocupado en tantos quehaceres, en tantas actividades, en tantas cosas que parece que hay que hacer. Y no tienen tiempo para dedicarse a estar completamente dispuestos para Dios. No estamos dispuestos a dedicar nuestro tiempo para Él. No estamos dispuestos a dedicarnos a Él, a hablarle en directo y a escucharlo en directo y a convivir con Él en directo, a tener comunión con Él en directo, plenamente. Hermanos, hermanas, el esposo está a punto de llegar. El esposo está por llegar. Alerta, iglesia, alerta, cristianos, alerta, siervo de Dios. No vaya a ser que nos vaya a encontrar en esa postura tan incorrecta como la de las vírgenes fatuas. Mire lo que dice el versículo 12, lo que se le dijo a las fatuas. Mas respondiendo él dijo, de cierto os digo que no os conozco. Oiga, qué terrible oír estas palabras de los labios del mismo esposo, de los labios del mismo Señor Jesucristo. Será algo terrible y horroroso oír que el Señor nos diga, no te conozco. Hermanos, hoy todavía podemos reconsiderar, reflexionar y ver de qué lado estamos. A esta altura de la lectura del versículo 12 nos damos cuenta que las prudentes ya estaban celebrando las bodas con el esposo. Ya estaban seguras, estaban gozándose, estaban felices, estaban plenas y completas, radiantes de gloria de Dios.
pero las otras fatuas tocando la puerta y recibiendo una respuesta muy desagradable. No os conozco, no os conozco. Ahora el llamado es este. Versículo 13, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Cristo viene, hermanas. Ya no lo tomes más a la ligera, hermana. Ya no lo tomes más con esa liviandad que lo has tomado. Tómalo a serio y prepárate de verdad. Retoma la oración, hermano. Retoma la oración, hermana. Vuélvete a Dios, vuélvete a la oración, vuélvete a la comunión, vuélvete al ayuno, vuélvete a la palabra de Dios. Vuélvete a una búsqueda intensa de la presencia de Dios. Ya deja el conformismo y la autoconfianza. Ya dejemos la flojera espiritual. Ya dejemos la religiosidad y el materialismo que tanto nos están impidiendo buscar a Dios como se debe. Busquemos a Dios de verdad, con pasión profunda, con profunda pasión, con una entrega plena, real, profunda a Dios. Con todo el corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, busquemos a Dios mientras puede ser hallado. Llamémosle en tanto que está cercano. Las que estaban apercibidas, las que estaban bien preparadas, entraron con él a las bodas con el esposo y se cerró la puerta. Y las que no, se quedaron fuera. Y se les dijo, no les conozco. El esposo no la reconoció. Lo más importante no es que usted y yo nos digamos la novia del Cordero o la novia de Cristo. Lo importante es que Él diga que usted y yo somos su novia, su amada. Más que usted y yo lo digamos, que lo diga Él, porque lo que va a valer es lo que diga Él. Usted puede decir que es la novia del Cordero. Usted puede decir que es la novia de Cristo. Usted puede decir, me voy con Él, me voy con Él, me voy con Él, me voy con Él. Yo no me quedo. Usted puede decir eso. Pero a la mera hora de la hora, quien se va con Él es quien Él tome para llevárselo con Él o llevársela con Él, porque realmente esté esperándolo a Él, en verdad. No de palabras, sino de verdad. Hermanos, hermanas, quiero dejarlos con lo que dice Evangelio según San Marcos. Evangelio según San Marcos, capítulo 13. San Marcos, capítulo 13, versículos 35 al 37. Con esto los dejo, hermanos. San Marcos capítulo 13, versículos 35 al 37 dice: velad pues, porque no sabéis cuándo el Señor de la casa vendrá, si a la tarde, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, porque cuando viniere de repente no os halle durmiendo. Y las cosas que a vosotros digo, a todos las digo, velad, 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 velad. Quiere decir, no se distraigan. No se duerman ni se distraigan espiritualmente. No se dejen absorber por nada. Estén alertas, apercibidos todos los días. No le den lugar al descuido por nada del mundo. No se distraigan por nada del mundo. No se entretengan con nada y con nadie y por nada. Dice, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues, orando en todo tiempo, que seáis tenidos por dignos de evitar todas estas cosas que han de venir y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Óigalo bien, esta es la recomendación y el consejo de Dios.
Hay que velar. No hay que dejarse entretener o distraer por las cosas terrenales o pasajeras. Que algo de lo de aquí, en algo de ello nos tenemos que involucrar, sí, pero que no nos distraiga ni nos desvíe la mirada de Dios. No. Si en algo de aquí nos tenemos que ocupar, pero nuestra mirada firme en Dios. Nuestros ojos, nuestra mente, nuestro corazón, nuestro ser, nuestra vida en Dios. Que nada nos desvíe nuestra mirada de Dios. Que nada fracture o perjudique o dañe nuestra relación o comunión con Dios. No se nos olvide que Jesús ya lo dijo. Busquen primero el reino de Dios y su justicia y lo demás os será añadido. San Mateo 6:33. Y aquí dice, y mirad por vosotros que vuestros corazones no sean cargados de glotonería y embriaguez y de los cuidados de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues, orando en todo tiempo, que seáis tenidos por dignos de evitar todas estas cosas que han de venir y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¿Cuándo? Cuando Cristo venga o cuando nos llame a cuentas. Que seamos dignos, por los métodos de Jesucristo, estar en pie delante de Dios. Y nos pueda Él decir bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te podré, entra al gozo de tu Señor. Hermanos, hermanas, les dejo con el mensaje, que espero que sea de grande visión, edificación y reflexión. Compártanlo si pueden. Y muchos sean alertados y avisados y apercibidos, porque el esposo está por llegar. Alerta, el esposo está por llegar. No nos vaya a tomar por sorpresa, pues prevenimos y nos vaya a dejar fuera. No, preparémonos para que cuando Él venga nos haya listos para irnos con Él y nos vayamos con Él. Hermanos y hermanas, Dios les bendiga y les guarde. Hasta la próxima. Dios les bendiga. Gracias por estar con nosotros. Amén.